La semana pasada no estuve con ustedes, también lo saben, estuvo nuestro hermano Cristian hablándonos la semana pasada, ¿cierto?, del concilio de Calcedonia del año 451. Esa fue la última clase, ¿ya? Ahora bien, hermanos, quiero invitarles a conocer a un personaje importante dentro de la historia del cristianismo. Quizás alguno lo conoce, alguno lo ha escuchado, es muy probable, sobre todo en círculos donde se estudia un poquito más de la historia. Es este personaje llamado Pelagio. Y ahí pusimos entonces en el título, ¿cierto? Pelagio, el pelagianismo y el semipelagianismo. ¿Y esto qué es? ¿Cierto? Bueno, vamos a conocer quién es Pelagio. A modo quizás de ir un poco contextualizando, nosotros hemos estado tratando de ver cómo ha sido el desarrollo de la historia de Occidente, ¿cierto? Cómo ya en estos tiempos en los cuales estamos viendo ha caído el imperio, cómo se fueron dando los concilios, atacando ciertas herejías. Y para estos mismos tiempos, hermanos, es que aparece la figura de Pelagio. Pelagio que ha tomado, podríamos decir, fueron las consecuencias de su doctrina, de su enseñanza, ¿ya? Ahora bien, Pelagio fue un monje británico asceta. ¿Recordamos lo que era un monje del movimiento, cierto, monástico, del movimiento del monasticismo, cierto? Que eran estas personas que se iban y se apartaban de la sociedad. Asceta era un monje entonces británico asceta. Los ascetas eran personas que torturaban, podríamos decir, su carne, se alejaban de todo tipo de placer y encontraban en eso la, entre comillas, santidad, ¿cierto? Alejarse de todos los placeres del cuerpo. Este hombre fue británico, ¿cierto? De la isla de Britania, lo que hoy día vendría a ser la Gran Bretaña, o donde están países como Irlanda, Escocia, ¿cierto? Y Inglaterra. Y este hombre, que llevó su ministerio en los siglos IV y V, tiene mucha, pero mucha importancia hoy día, quizás más que nunca. ¿Por qué? Porque este hombre era un monje que era asceta, pero por lo demás era humanista. Y en ese humanismo él planteaba algo. Él tenía una propia tesis, su propia tesis del pecado original, ¿cierto? Recordamos que en las Escrituras vemos claramente cómo por Adán entró el pecado y todos venimos entonces con una naturaleza pecaminosa y inclinados a pecar. Estamos tratando de hacerlo más simple esta doctrina del pecado original, ¿cierto? Lo más simple posible para dar a entender que el hombre en sí es un hombre malo, es un hombre que viene con el gen del pecado, es un hombre que busca continuamente el mal y que por definición es malo. Ahora, ¿qué postulaba Pelagio? Pelagio decía que el hombre no venía con un pecado original y que por tanto a través ya sea del ascetismo o del monacato, ¿cierto? De tratar de irse monje y apartarse, el hombre podía alcanzar la salvación sin la necesidad de Dios. Este era el problema. Era un humanismo, podríamos decir, radical. Y es por sus postulados, por su forma, por lo que él planteaba, que comenzó a ser contrastado, fue de alguna manera atacado por varones en la iglesia tan importantes como Agustín de Hipona. Ahí estaba, cierto, al lado una foto de Agustín de Hipona porque fue, podríamos decir, su más grande opositor. También se lo opuso Jerónimo. Pero en general, la gran mayoría de la iglesia se oponía a sus planteamientos. ¿Por qué? Porque postulaba que el hombre básicamente se puede salvar sin la ayuda de Dios. Si nos preguntamos esto, ¿es posible? La respuesta es no. Y hermanos, esto es tan importante porque trae consecuencias en un futuro. Este hombre fue condenado como un hereje y
tenía seguidores que defendían el pelagianismo. El pelagianismo postulaba esto: el hombre no necesita a Dios para ser salvo. Pero hubo un grupo que duró mucho más tiempo y fue los que de alguna manera simpatizaban con su doctrina y trataron de bajarla un poco, de atenuarla un poco, tratando de conciliar que el hombre se puede salvar, pero ahora le vamos a sumar entonces la gracia de Dios. Y fíjense que eso viene a formar el pensamiento romano de la salvación. Porque para el católico romano la salvación viene por la gracia de Dios más las obras. Así es. ¿Cierto? Aquí lo que los semipelagianos, que eran los seguidores que empezaron a atenuar la doctrina de Pelagio, dijeron: mira, el hombre se puede salvar a sí mismo, pero necesita de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que postulaba Agustín de Hipona? Agustín de Hipona decía: no. El hombre se salva sola y exclusivamente por la gracia de Dios. Pensemos nosotros, ¿cómo nos salvamos? ¿Por la gracia más obras o por la gracia sola? Y ojo que dije gracia sola, porque tiene una intención esto: sola gracia, ¿cierto? Derechamente, hermanos, cuando nosotros empezamos a ver cómo se empieza a desarrollar la teología y cómo llega hasta el día de hoy, vamos a darnos cuenta que la gran mayoría de la iglesia profesante es semipelagiana. ¿Por qué? Porque todos piensan que la gran mayoría, en este caso de los evangélicos en general, piensan que la salvación es por la gracia de Dios más nuestras obras, o que se sostiene por nuestras obras. En un sentido son semipelagianos. Cuando nosotros vayamos a ver más adelante, ¿cierto?, la disputa teológica entre el calvinismo y los remonstrantes, que eran los seguidores de Arminio, y que básicamente estos mismos remonstrantes fueron acusados también, o fueron de alguna manera estimados como herejes en el sínodo de Dort, ¿cierto? Nosotros vamos a ver que la acusación que se le hizo a esos remonstrantes arminianos era: ustedes son semipelagianos. Y esta es una acusación válida para cualquier hombre que crea que puede salvarse con argumentos humanos. Semipelagianos. Es tanto así que si bien la Iglesia Católica Romana, en su inicio, la Iglesia Católica le dice: tú eres un hereje, sí o sí después abrazó su postulación, la postulación de sus seguidores, los semipelagianos. Hoy día, como hemos dicho entonces, la Iglesia Católica Romana es semipelagiana. Nosotros no. Nosotros creemos en la salvación, en la doctrina de salvación, en la soteriología, que es lo mismo, agustiniana, que decimos: no. El hombre no es salvo por sus obras, sino que es salvo por la gracia. Por tanto, hermanos, es importante conocer a este hombre, porque sus postulados de alguna manera dieron forma a cómo hoy día la gran mayoría de la gente piensa. La salvación es solamente por la gracia. Por tanto, hermanos, no olvidemos este nombre, Pelagio, y el semipelagianismo, que hoy día está más vigente que nunca. Amén. Pero hoy día no solamente vamos a ver eso, vamos también a ver qué estaba pasando con el mundo político. Recordamos que ya el imperio cayó en estos tiempos. Recordemos Pelagio un poquito antes, pero para ir tratando de ordenar todas las cosas, vamos a faltarle el respeto un poquito a la cronología, pero ya el imperio romano había caído, el imperio romano de Occidente, eso ya usted lo sabe, y se empiezan a desarrollar los diferentes reinos en lo que era el imperio romano de Occidente. Eso usted también ya lo sabe. Si no, puede verlo en los videos anteriores. Ahora, es importante conocer cómo se fue desarrollando la política y las naciones occidentales hasta como las vemos hoy día. Y es así, como nosotros ya habíamos visto que el imperio de Occidente cae y se establecen diferentes reinos, los reinos bárbaros. Habíamos hablado de muchos reinos bárbaros que se establecieron en Europa, ¿cierto? Ahora bien, hermanos, es importante entonces dar a entender esto. Dentro de los imperios, o sea, de los reinos,
germánicos, algunos tuvieron mucha más influencia que los otros. Y a modo solamente resumen, a pesar de que hubieron levantamiento y hubo un crecimiento de algunos reinos, sin duda el más importante fue el reino de los francos. ¿Ya? Y el reino de los francos es el que nosotros vemos en el mapa, que si nosotros nos fijamos, hermanos, ya está propagado, está, ¿cierto?, ocupando la gran parte de lo que es la Europa, ¿cierto? Ocupando lugares de Alemania, Borgoña, etcétera, que básicamente es el gran macizo de Europa. El reino de los francos, hermanos, de los cuales ya hemos dicho que vienen los franceses, de ahí viene, ¿cierto?, el origen del nombre, es un reino que ya para el siglo VI, VII era un reino muy, pero muy poderoso. Pero, hermanos, esto no se daría así si no fuera por la figura de este varón que encontramos ahí, Clodoveo. Clodoveo fue el que lideró el avance y la conquista de los francos. Clodoveo era un rey franco, hermanos. Nosotros recordamos quizás el nombre de Alarico, ¿cierto? Que era otro rey de otra tribu. Bueno, a este Alarico podemos decir que Clodoveo finalmente lo mató. Es importante entonces mencionar, hermanos, que Clodoveo, rey franco, es conocido, o su historia es conocida porque tiene mucho parecido a la de Constantino en su conversión. ¿Por qué? Porque en un momento, en el año 496, estaba Clodoveo peleando con los alamanes, de los cuales me imagino que ya ustedes imaginan quiénes van a venir, los alemanes, ¿cierto? Estaba peleando con ellos y cuenta la historia que él estaba un poco siendo superado. Y que él entonces ora al Dios de los cristianos diciéndole: si es que tú me das la victoria, yo te voy a seguir. Y finalmente, ¿qué sucede? Ganó. Y muy al estilo Constantino, entonces tomó el cristianismo como estandarte. Y él entonces empezó a profesar la fe en el cristianismo. ¿Ya? Ahora bien, hasta ese momento, Clodoveo era pagano. Y Clodoveo, y es importante esto porque marca un poquito la historia, Clodoveo es reconocido como el último rey germánico pagano. Porque de ahí en adelante, todos los que vendrían iban a ser cristianos. Es por eso también importante la figura de Clodoveo. ¿Ya? Ahora, Clodoveo se hizo cristiano y recordemos que en este tiempo existían dos tipos de cristianos, ¿se acuerdan? Cristianos arrianos, por un lado, y por el otro lado habían cristianos que tenían diferentes calificaciones, ortodoxos, nicenos o trinitarios. Particularmente Clodoveo se hizo trinitario. Y eso entonces, hermanos, va a llevar a otra situación. Porque para este entonces, hermanos, en este tiempo, existía otro reino que igual era fuerte, que era el reino de los visigodos. Pero los visigodos eran arrianos. Por tanto, se empezó a dar una guerra, claramente, entre cristianos y arrianos, entre las tribus. Cuéntale la historia que Clodoveo finalmente vence a los visigodos. Y no solamente eso, sino que Clodoveo, una figura importante en Europa, era básicamente el hombre con mayor poder en Occidente, siendo trinitario, era respaldado por Constantinopla. ¿Qué había en Constantinopla? Constantinopla era la capital de Oriente y ahí estaba la iglesia, ¿cierto? El patriarcado de Constantinopla, y tomó a Clodoveo básicamente como un líder también espiritual. Clodoveo se establece finalmente en París, donde de alguna manera gobierna todo el reino franco, y muere en el año 511. Es importante esto para entender cómo se va desarrollando la historia en Europa. Esto es solamente, podríamos decir, comentarios, entre comillas, políticos, históricos. ¿Ya? Pero vemos, hermanos, que ya para estos años la fe había sido, podríamos decir, no sé si utilizar la palabra contaminada, ya estaba afectada por una serie de cambios políticos y de que estaba llegando a la gente un montón de personas que no tenía tanto interés en lo espiritual meramente, sino que traían consigo mismo a la fe un montón de cosas que no eran del cristianismo.
Clodoveo se hizo cristiano viejo, pero podemos entender que no dejó sus costumbres paganas cuando profesó la fe, sino que las trajo. Y eso es parte del sincretismo continuo que se fue desarrollando en la Iglesia católico-romana, trayendo costumbres y cosas paganas a lo que era la fe cristiana. ¿Ya? Ahora bien, no todo estaba mal, o no todo estaba tan mal, porque había hombres que todavía en esos tiempos se levantaban y eran hombres usados por Dios, pero que, hagamos esta aclaración, no significa que si bien eran hombres que hacían muchos aportes a la fe, también tenían un montón de errores, como es el caso de esta persona que vamos a conocer hoy día y con la cual vamos a terminar, que es don Benito de Nursia, ¿cierto? Benito de Nursia. Este hombre es importante también dentro de este tiempo en el cristianismo. Benito de Nursia, hermanos, era un cristiano de convicciones nicenas, cristiano trinitario, y es considerado el iniciador del monacato de Occidente, ¿cierto? El monacato tiene que ver con los monasterios. Podríamos decir que es el primer impulsor o el primer desarrollador de lo que son los monasterios en Occidente, ¿ya? Este hombre nace en el año 480. Para que más o menos vayamos viendo, hermanos, ya estamos, ¿cierto?, en el siglo V, terminando el siglo V, y ya para estos tiempos el cristianismo estaba mezclado con una serie de cosas. Ya nosotros dimos como parte el tema del monasticismo y ya vemos que tiene mucho poder en estos años, ¿ya? Ahora, este hombre nace en el año 480, cerca de Roma, y empieza a vivir lo mismo que hacía la gran mayoría de los monjes. Empezaban a encontrarse con que la sociedad estaba pervertida, de que todo estaba mal y que ellos en la búsqueda de encontrarse con el Señor se alejaban, se iban de monjes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el tiempo ya en el que estaba había pasado muchas cosas y el paganismo era muy fuerte dentro de la iglesia. El paganismo moldeó la sociedad romana, pensémoslo así, de esos tiempos. Y la fe cristiana ya estaba muy paganizada. Muchos hombres como este decían, yo estoy cansado de esto y me voy a ir entonces de ermitaño. Es así como este hombre a los 20 años se va de Roma a una región cercana. Pero este lugar, que fue una región al lado de Roma, fue solamente de paso. ¿Por qué? Porque él quería ser un monje ermitaño. Hoy día, ¿quién quiere ser un monje ermitaño? Aparte de alguien que yo conozco. Poca gente, ¿cierto? Pero sí, este hombre quería ser un monje ermitaño y es así como entonces se traslada a una región y empieza a vivir en una cueva. Y empieza a vivir como un monje ermitaño, viviendo en una cueva. Y la persona que lo toma y de alguna manera le muestra esta forma de vida, le llevaba comida. Pero este hombre lo único que hacía era vivir en una cueva. Hermanos, lo que pasaba en esos tiempos era que muchos monjes se iban a ciertos lugares que generalmente estaban cerca de ciertos caminos. Entonces, poco a poco, los monjes se fueron transformando en, podríamos decir, en lugares de visita, podríamos decir, digamos, de turísticas. En otras palabras, la gente sabía que estaba el monje tanto por allá y lo iban a visitar. Entonces ahí empezaba una especie de admiración. Y se empezó a hacer famoso. Y es así lo que sucede con Benito de Nursia. Mucha gente empieza a ir a verlo. Y no solamente empezaron a ir a verlo, sino que empezaban a pedirle oración, pedirle consejos. Y esto es algo, hermanos, que se hizo latente en toda la sociedad. Y en los diferentes lugares donde había monjes, la gente iba y usaba a los monjes como, de alguna manera, consejeros espirituales. Yo la verdad que me pregunto cómo yo iba a donde un monje a pedirle consejos matrimoniales si estos hombres no eran casados, ¿cierto? ¿Cómo le iba a pedir consejos de padres si estos hijos no tenían hijos? Pero bueno, la gente lo hacía e iba a buscar en ellos entonces sabiduría.
la gente entonces empezó a hacerle un nombre. Es así, como pasaron algunas cosas en su vida, lo llamaron a de alguna manera administrar o liderar un monasterio, lo trataron de envenenar, ¿cierto? Se fue de ahí porque la verdad que dicen que lo trataron de envenenar porque él era muy rígido. Y es así, entonces, como en un momento este hombre se va a la localidad de Monte Cassino. No sin antes establecer, cuenta la historia, 12 monasterios que él mismo lideraba y de alguna manera creó en sí una especie de plan con un manual para tener monasterios de alguna manera duraderos y que autónomos, ¿ya? Es así entonces como este hombre se va a Monte Cassino y empieza a predicar. Empieza a predicar en una ciudad que era totalmente pagana y cuenta la narrativa que él ahí sí hizo algo que nosotros decimos, ah, sí, esto corresponde. Empezó a predicar el evangelio en la ciudad. Gente se convirtió, destruyeron un templo que había, se supone, de Apolos, y ahí hicieron entonces, creo que 2 capillas, y hicieron el monasterio más conocido de aquel tiempo, el monasterio de Monte Cassino. ¿Ya? Ahora bien, esto fue en el año 530. Se llamaba la Abadía de Monte Cassino. Y es ahí mismo donde él muere en el año 543, hermanos. Ahora bien, ¿qué importancia tiene este varón? A la luz de los cristianos de aquel tiempo, sin duda fue una especie de líder y alguien que fue un ejemplo. Y es a través de su, entre comillas, ministerio de los monasterios que nace una especie de orden, ¿cierto? La orden de los benedictinos o los monjes benedictinos. Es así que los monjes benedictinos están hasta el día de hoy, como aparece en la foto ahí, ¿cierto? Pero hermanos, nosotros hoy día, desde una perspectiva muy crítica, tenemos que mirar esto a la luz de las Escrituras. Y es que nosotros tenemos que pensar y mirar en las Escrituras bajo qué argumentos bíblicos un hombre deja todo, ¿cierto? Para ir, o deja todo, todas las cosas, toda su vida, todo, para ir a encerrarse a un monasterio o a vivir una vida monástica. El apóstol Pablo, hablando de esto, recomienda a los hombres que si no tienen el don de continencia, mejor que se casen. Podríamos suponer entonces que desde la perspectiva de que todos los hombres que forman parte de los monasterios tienen una capacidad o tienen el don de la continencia, podrían estar ahí. Pero por otro lado, ¿cómo predica el evangelio un monasterio? ¿Dónde está la labor de Mateo 28? ¿Dónde está la labor de ir y predicar el evangelio a toda criatura? Si lo pensamos desde una perspectiva un poco crítica a la luz de las Escrituras, nosotros, hermanos, vamos a ver que lamentablemente se tienen que dar muchas, pero muchas circunstancias para que sea algo grato a los ojos de Dios. Pero no en términos generales. No podríamos defender la vida monástica como una vida que agrade a Dios, porque en sí lo que hace esta vida monástica, lamentablemente, es lo que conversamos un poco en la mañana en el sermón de hoy. Llenar a las personas de méritos. Muchas personas, y el monasticismo en sí partió con personas que no se sentían con los méritos suficientes ni la vida de santidad suficiente para ser salvos. Y se veían contaminados por una sociedad que iba en contra de los preceptos de Dios. Y se apartaban por eso. Y estas personas querían buscar méritos y obras ¿para qué? Para acercarse a Dios, buscar santidad. Pero somos llamados a buscar santidad a través de apartarnos del mundo. O cuando el Señor en Juan 17 dice, no quiero que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Porque es aquí donde nosotros somos luz, donde hay oscuridad. Por tanto, hermanos, nosotros vemos que ya para esos 2 años y con el desarrollo de la iglesia medieval, muchos son los errores que se van a cometer. Y básicamente, que tiene muy buenas intenciones y quizás muy buenos frutos en un principio, es algo que en el tiempo va a marcar claramente la perversión de la iglesia católico-romana.
Porque encontramos y recordemos que la iglesia, el tiempo de la iglesia medieval, es el tiempo más perverso de la iglesia. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejar un momento de preguntas al respecto o de apreciaciones al texto.